Bienvenido a este video. Hoy vamos a hablar de los 5 países que más estudiantes envían al extranjero para estudiar en universidades, colleges y programas de idiomas alrededor del mundo. No vamos a ver esto solo como números. Veremos cuántos estudiantes salen cada año, a qué países viajan, qué tipo de programas estudian, cuánto invierten aproximadamente sus familias y qué podemos aprender de estas tendencias si tú también estás pensando en estudiar en el exterior. La información está basada en datos recientes, especialmente alrededor de los años 2022 a 2024, de fuentes como la OCDE, UNESCO y Ministerios de Educación y Relaciones Exteriores. Los números son aproximados, pero nos dan una foto muy clara de la realidad actual de la movilidad estudiantil internacional. En las últimas 2 décadas, el número de estudiantes que salen de su país para estudiar en el extranjero prácticamente se ha triplicado. Hoy hablamos de casi 7 millones de estudiantes internacionales en el mundo. Esto significa que, cada año, millones de familias deciden invertir en educación fuera de su país de origen. Buscan mejor calidad académica, prestigio internacional, mejores oportunidades laborales, posibilidad de emigrar, mejorar el idioma y, en muchos casos, vivir una experiencia de vida completamente diferente. Aunque casi todos los países tienen estudiantes que salen al exterior, hay 5 que destacan claramente por el volumen de jóvenes que envían a estudiar a otros países: China, India, Vietnam, Alemania y Francia. Y esos son los países que vamos a revisar en este video. Antes de entrar a cada país, es importante aclarar algo. Los rankings cambian ligeramente según la fuente y el año, y no todos los organismos miden exactamente lo mismo. Algunos cuentan solo estudiantes en países OCDE, otros cuentan todo el mundo. En este video nos basamos en las tendencias más consistentes y en datos recientes que muestran, de manera clara, que China e India están al frente con diferencia, y que Vietnam, Alemania y Francia se mantienen entre los principales países de origen de estudiantes internacionales. No vamos a discutir si un país ocupa el puesto 3 o 4, sino mostrarte quiénes son los grandes emisores de estudiantes, qué los mueve y qué tipo de inversión hacen. País 1. China. China ha sido, durante años, el país que más estudiantes envía al extranjero. Según datos de UNESCO y diferentes análisis de movilidad internacional, más de 1 millón de estudiantes chinos estaban estudiando fuera de su país alrededor de 2021 y 2022, y aunque en algunos destinos se ha visto una ligera caída, siguen siendo, de lejos, uno de los grupos más grandes de estudiantes internacionales del mundo. ¿A qué países viajan los estudiantes chinos? Sus destinos principales son Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y, cada vez más, otros países de Europa y Asia, como Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur y Hong Kong. ¿Qué programas estudian? La mayoría se concentra en educación superior, carreras universitarias en áreas como negocios, ingeniería, tecnología, ciencias de la computación y finanzas. Maestrías, sobre todo en negocios, ciencia de datos, finanzas, ingeniería y programas STEM. Doctorados y programas de investigación en universidades de alto prestigio. También existe un segmento de jóvenes que realiza programas de idiomas, especialmente inglés, como puerta de entrada a estudios posteriores. ¿Cuánto invierten las familias chinas? La inversión promedio anual para estudiar en destinos como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia suele moverse entre los $30,000 y $60,000 por año, considerando matrícula y costo de vida. Obviamente, esto varía según el tipo de institución, la ciudad y el estilo de vida del estudiante. Esto muestra que, para muchas familias chinas, la educación internacional es una apuesta estratégica y una prioridad absoluta. País 2. India. India es el otro gigante de la movilidad estudiantil internacional, y además es el país que más ha crecido en los últimos años como origen de estudiantes internacionales. Según datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de India, alrededor de 2024, se estima que más de 1.3 millones de estudiantes indios estaban realizando estudios de pregrado y posgrado en el extranjero. Es decir, más de 1 millón de jóvenes indios estudiando fuera de su país en todo momento. ¿A dónde van los estudiantes indios? Sus destinos principales son Canadá, que se ha convertido en uno de los favoritos por sus políticas migratorias y la posibilidad de trabajar y aplicar a residencia. Estados Unidos, por la calidad y el prestigio de muchas universidades. Reino Unido, por la fuerza de sus másteres y doctorados. Australia, Alemania, Irlanda y otros países europeos donde pueden combinar estudios y trabajo. ¿Qué estudian los estudiantes indios? La mayoría se enfoca en educación superior, carreras universitarias, especialmente en ingeniería, informática, negocios, ciencias de la salud y tecnología. Maestrías, sobre todo MBAs, maestrías en Data Science, Ingeniería, Administración, Marketing, Finanzas, Salud y Tecnología de la Información. Programas de doctorado y especializaciones en universidades de alto prestigio. También hay un volumen importante de estudiantes que realizan programas de idioma, especialmente inglés, como preparación para estudios posteriores. ¿Cuál es la inversión promedio anual? Dependiendo del país y del programa, muchos estudiantes indios y sus familias invierten entre $25,000 y $50,000 por año, considerando matrícula y costo de vida. En el caso de universidades muy top o ciudades muy caras, la inversión anual puede acercarse o incluso superar los $60,000 o $70,000. Este nivel de inversión refleja que, para muchas familias indias, estudiar en el extranjero es un proyecto familiar grande, que involucra ahorros, préstamos educativos y planificación de varios años. País 3. Vietnam. Aunque en Latinoamérica se hable poco de Vietnam en temas de estudios en el exterior, a nivel global Vietnam aparece de forma constante entre los países que más estudiantes envían al extranjero. Los datos de la OCDE y de informes internacionales indican que alrededor de 2022, más de 100,000 estudiantes vietnamitas estaban estudiando fuera del país, principalmente en Asia, Oceanía y Norteamérica. ¿Cuáles son los destinos favoritos de los estudiantes de Vietnam, Japón y Corea del Sur, por la cercanía geográfica, las oportunidades económicas y los programas de intercambio? Estados Unidos y Australia, por la calidad académica y las oportunidades de idioma. Europa, incluyendo países como Alemania y Francia, para programas de maestría y doctorado. ¿Qué programas estudian? Muchos estudiantes vietnamitas siguen un camino escalonado. Primero programas de idioma, como inglés, japonés o coreano, dependiendo del país de destino.
Luego carreras universitarias en áreas como negocios, ingeniería, tecnologías de la información y ciencias. Y un grupo importante de jóvenes opta por maestrías en administración, finanzas, tecnología y especializaciones técnicas. ¿Cuánto invierten al año? Para quienes estudian en destinos como Australia, Estados Unidos o Europa Occidental, la inversión anual puede ubicarse en un rango de $20,000 a $40,000, dependiendo del costo de la matrícula y del costo de vida de la ciudad. En muchos casos, los estudiantes combinan el apoyo familiar con la posibilidad de trabajar part-time, becas parciales y, en algunos países, programas gubernamentales de financiación. País 4. Alemania. Cuando pensamos en Alemania, muchos la visualizan solamente como un país receptor de estudiantes internacionales, porque ofrece universidades públicas casi gratuitas. Sin embargo, Alemania también envía un número importante de estudiantes al extranjero. Informes recientes la colocan entre los principales países de origen, con más de 100,000 estudiantes alemanes realizando estudios en otros países, especialmente dentro de Europa. ¿A qué países van los estudiantes alemanes? Países vecinos de Europa como Austria, Países Bajos, Suiza, Francia y países nórdicos. Reino Unido e Irlanda, por la oportunidad de estudiar en inglés. Estados Unidos, Canadá y Australia, para programas específicos de intercambio, maestrías y doctorados. ¿Qué estudian? Los estudiantes alemanes suelen participar masivamente en programas de intercambio universitario por 1 o 2 semestres, gracias a redes como Erasmus y acuerdos bilaterales. Maestrías y doctorados en universidades de alto prestigio. Programas especializados en áreas como ingeniería, ciencias, salud, negocios, arte y diseño. ¿Cuál es la inversión aproximada? Muchos estudiantes alemanes que van a otros países europeos pagan matrículas similares a las de estudiantes locales gracias a convenios dentro de la Unión Europea. Cuando estudian en destinos como Estados Unidos, Canadá o Australia, los costos suben y pueden ubicar la inversión anual entre $25,000 y $50,000, dependiendo del programa y la universidad. Sin embargo, en comparación con estudiantes de otros orígenes, los alemanes suelen acceder a más becas europeas, ayudas estatales y condiciones favorables dentro del espacio europeo. País 5. Francia. Francia, al igual que Alemania, tiene un doble rol en la movilidad internacional. Es un país que recibe cientos de miles de estudiantes extranjeros, pero también figura entre los que más estudiantes envían al exterior. Alrededor de 2022, las estimaciones de la OCDE y organismos internacionales ubican a Francia con más de 100,000 estudiantes realizando estudios fuera del país. ¿A dónde van los estudiantes franceses? A otros países de Europa, particularmente Reino Unido, Bélgica, Suiza, España, Alemania e Italia. A destinos angloparlantes como Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Australia. A países donde el francés tiene presencia histórica o cultural, ya sea por universidades asociadas o programas binacionales. ¿Qué tipo de programas estudian? Los estudiantes franceses tienen una tradición fuerte de movilidad académica en programas de intercambio de 1 o 2 semestres durante la licenciatura. Doble titulación entre universidades francesas y extranjeras. Maestrías en negocios, relaciones internacionales, ingeniería, arte, moda, gastronomía y turismo. Doctorados y programas de investigación en universidades punteras de Europa y Norteamérica. ¿Cuánto invierten? En el caso de estudiantes franceses que estudian en otros países de Europa, la estructura de costos suele ser relativamente accesible en comparación con destinos más caros, con matrículas moderadas y costos de vida variables. Cuando eligen estudiar en países como Estados Unidos, Canadá o Australia, los costos se ubican, al igual que para otros estudiantes internacionales, en rangos de $25,000 a $50,000 al año, dependiendo del tipo de institución y la ciudad. Tipos de programas más demandados. Si miramos en conjunto estos 5 países, vemos patrones claros en el tipo de programas que sus estudiantes eligen cuando salen al exterior. En primer lugar, la mayoría busca educación superior, es decir, estudios universitarios y posgrados. Los programas más demandados son carreras universitarias en ingeniería, negocios, informática, ciencias, salud y áreas STEM. Maestrías en administración, negocios, finanzas, tecnología, ciencia de datos, marketing y programas especializados. Doctorados y programas de investigación, sobre todo en universidades de alto impacto científico. En segundo lugar, los programas de idiomas juegan un rol clave. Muchos estudiantes de China, India y Vietnam primero viajan a cursos de inglés o del idioma del país de destino para, luego, entrar a un pregrado o a un posgrado. Y en tercer lugar, los programas de intercambio de corta duración y las dobles titulaciones, que son especialmente populares entre estudiantes de Alemania y Francia dentro del espacio europeo. Inversión promedio anual. Hablar de costos exactos es complicado porque varía según el país, el tipo de institución, el programa y el estilo de vida del estudiante. Sin embargo, podemos hablar de rangos generales que reflejan lo que las familias de estos 5 países suelen invertir cuando sus hijos estudian en el extranjero. Para quienes estudian en países con matrículas altas, como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Canadá, las inversiones anuales habituales se mueven entre $25,000 y $60,000 por año, sumando matrícula, vivienda, alimentación, transporte, seguro médico y gastos personales. En destinos europeos con universidades públicas más económicas o gratuitas, como Alemania o algunos países nórdicos, la matrícula puede ser muy baja o casi nula, pero el costo de vida sigue siendo relevante, y los estudiantes deben demostrar recursos para cubrir entre $10,000 y $15,000 al año. En resumen, estamos hablando de proyectos educativos internacionales que, en la mayoría de casos, implican inversiones importantes sostenidas durante varios años, combinando ahorros familiares, préstamos estudiantiles, becas y, cuando es posible, ingresos por trabajo part-time. ¿Qué podemos aprender de estos 5 países? La experiencia de China, India, Vietnam, Alemania y Francia nos deja varias lecciones claras. Primero, la educación internacional se ha convertido en una estrategia central para millones de familias. No se ve solo como un gasto, sino como una inversión en capital humano, en redes de contacto y en oportunidades laborales globales. Segundo, cada país construye su propio mapa de destinos favoritos según idioma, historia, convenios y oportunidades migratorias.
China e India miran mucho a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Vietnam mira hacia Asia y Oceanía. Alemania y Francia miran fuertemente hacia Europa, pero también hacia Norteamérica. Tercero, el tipo de programas que más crecen son las maestrías, los doctorados y los programas STM, así como los programas de idioma que sirven de puerta de entrada al sistema educativo del país destino. Cuarto, la capacidad de financiar estos estudios no siempre viene solo de la familia. Cada vez son más importantes las becas, los préstamos educativos y las políticas de trabajo para estudiantes internacionales que permiten que los jóvenes se sostengan en el país destino mientras estudian. También te muestra que estudiar en el extranjero no es un sueño aislado. Es una realidad global para millones de personas cada año. Y, sobre todo, te permite mirar la educación internacional como una inversión estratégica. Necesitas planificar el destino, el programa, el idioma, el presupuesto y la ruta laboral que vas a seguir después de graduarte. En resumen, los 5 países que más estudiantes envían al extranjero en los últimos años son China, India, Vietnam, Alemania y Francia. Entre todos, aportan cientos de miles de estudiantes cada año al sistema global de educación internacional, moviendo miles de millones de dólares en matrículas, costos de vida e inversión educativa. La mayoría de estos estudiantes buscan programas de licenciatura, maestría, doctorado y cursos de idioma que les permitan acceder a mejores empleos, mayores ingresos y una vida profesional conectada con el mundo. Si tú estás evaluando estudiar en el exterior, la gran pregunta es: ¿qué lugar quieres ocupar tú en este mapa global de estudiantes internacionales? Vas a ser parte de esta nueva generación que ve el mundo como su campus y que utiliza la educación internacional como una herramienta para cambiar su vida. Si te interesa que hagamos un video específico sobre los países que más estudiantes latinoamericanos reciben, o una guía con los destinos más accesibles según presupuesto, déjalo sugerido y lo desarrollamos en otro contenido. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.